¿Quién de chico fue una persona curiosa? ¿A quién le gustaba hacer experimentos? Yo de chico siempre fui muy curioso. Siempre buscaba la misma respuesta. ¿Cómo funcionan las cosas? Eso obviamente me llevó a meterme en muchos problemas. Como por ejemplo cuando literalmente le desarmé todo un estéreo a mi hermano, de esos que venían con doble casetera y parlantes a los costados, simplemente para saber cómo funcionaba. Casi me mata. O también, cuando estaba en el jardín de mi casa, con mi prima, y empezamos a prender fuego una ramita de un árbol. Prendimos una, prendimos otra, hasta que sin darnos cuenta se prendió todo el árbol fuego. Salimos corriendo, nos metimos abajo de la cama y no salimos hasta que vinieron los bomberos. Todo eso simplemente para saber cómo se prendían las ramitas de fuego. Durante mi infancia, cuando estaba más o menos en cuarto, quinto grado, me topé con una de las mayores dificultades de mi vida, que me acompañan día a día y que hacen que cada proceso de mi vida sea un desafío. La dislexia. Muchos de acá deben saber o deben haber escuchado hablar alguna vez en su vida de qué es la dislexia. Bueno, para los que no, la dislexia es un trastorno del aprendizaje, de la lectoescritura de carácter persistente y específico. ¿Eh? No entendieron nada, ¿no? Bueno, vamos a meternos en mi cabeza. ¿Y? ¿Pudieron leerlo fácilmente? Cuesta, ¿no? Bueno, así funciona la mente de un disléxico. Para nosotros es esa dificultad que tenemos para leer y escribir porque nos confundimos unas letras o palabras con otras. Cuando me diagnosticaron dislexia, no estaba muy instaurado ni el diagnóstico ni el tratamiento. Entonces pasé por muchísimas, o por lo menos lo que a mí me parecían que eran muchísimas, test, entrevistas, consultas con médicos, psicopedagogas, hasta que empezaron a probar con la medicación, la famosa Ritalina. La verdad que yo siempre cuento esta anécdota porque para mí me marcó para el resto de la vida. Una de las tantas veces que salía de la consulta del médico, bajo los efectos de la medicación, iba tan boleado que al cruzar la calle sin darme cuenta, casi me piso un auto. Ahí le dije a mamá, basta, no quiero saber más nada con esto. Fue como la gota que rebalsó el vaso. No me sentía yo mismo. Y a partir de ahí empecé, como a mi forma, encontrando los caminos a sortear las dificultades que tenía en la vida. Una característica que tenemos todos los seres humanos es la capacidad de adaptarnos a las situaciones adversas. Cuando uno encuentra un obstáculo en la vida, siempre busca la manera de sortearlo. Y si no puede hacerlo, desarrolla habilidades para suplir las que les trae dificultad. Imaginémonos que vamos por un camino con el auto. Y en el medio de la ruta, una piedra. ¿Alguien se quedaría sin hacer nada? No. Todos vamos a evaluar el obstáculo, elaboraremos algunas hipótesis y pondremos en marcha la hipótesis que más adecuada nos pareció. Seguramente, 5 personas distintas lo haremos de 5 maneras diferentes. Algunos lo harán más eficientemente y más rápidamente, por ejemplo, costeando la piedra, inclusive con el riesgo de por ahí quedarnos encajados en el barro. Otros lo harán más lentamente, pero con mayor cuidado, por ejemplo, corriendo la piedra a un costado. Y otros inclusive lo harán aún más lentamente, pero sin correr ningún tipo de riesgo al hacerlo. Por ejemplo, llamando a alguien que los ayude. Bueno, eso va a depender de la característica de cada persona. Las personas con dislexia hacemos algo parecido. Buscamos caminos alternativos para sortear la dificultad que tenemos en la lectura y en la escritura. A mí siempre me costó mucho tomar notas en clase. Yo no entendía cómo hacía la gente para escuchar la clase, escribir y aún más hacerlo a la velocidad que hablaban los profesores. Intenté de todas las maneras posibles. Al principio tomaba notas de los conceptos importantes. Después empecé a tomar notas solamente de algunas palabras claves que creía que no me iba a acordar y siempre terminaba perdiéndome de prestarle atención al profesor. Entonces empecé a escuchar atentamente la clase sin tomar notas. Y después les pedía las notas a un amigo mío. Y así me di cuenta que yo en mi cabeza iba haciendo como unas notas mentales de los conceptos más importantes de la charla. Y cuando iba a las notas que me habían prestado, me daba cuenta que me acordaba de todo lo que había hecho el profesor. Y así estudiaba. Así obviamente, con mucho esfuerzo, terminé el colegio, la carrera de medicina, la residencia de pediatría, y sigo aún día a día superando cada uno de mis obstáculos. Por otro lado, Juan y Matías, 2 pacientes míos con trastorno de espectro autista,
que es otro trastorno del neurodesarrollo, necesitan ayuda y terapéuticas distintas y amoldadas a cada uno. No solo porque tienen dificultades distintas, sino porque tienen personalidades distintas. Y responden de distinta manera a las terapéuticas de cada uno. Juan, por ejemplo, es un chico que necesita mucho más apoyo de las terapeutas, de que le vayan guiando paso a paso y que le vayan enseñándole cada paso del camino del desarrollo. Matías, por otro lado, es un paciente mucho más independiente, que a medida que fue creciendo, fue incorporando y aceptando sus dificultades. Y de esa manera, fue con muchísimo esfuerzo, logrando superar muchísimos más obstáculos que los planteados por las terapeutas. Le cuestan mucho las terapias y lo cansan mucho. Todos necesitamos que nos enseñen el camino, que nos muestren las herramientas y nos muestren el camino. Pero cada uno lo necesita de manera distinta y de forma particular e individual. Cuando estaba en la universidad, me topé con una de esas palabras que te marcan para el resto de la vida, que le dan sentido a cómo funcionan las cosas. Esas palabras con las que decís, ah, así funcionaba. Y eso es la neuroplasticidad. Y ustedes me dirán, ¿qué es eso? ¿Un cerebro haciendo ejercicio? Bueno, en cierta forma sí. Alguno debe haber escuchado hablar o sabe de las neuronas, esas células de nuestro cerebro que conectan todo, que hace que podamos pensar, hablar, correr, que conectan cada proceso de nuestro cuerpo. Y que nos dijeron que no se podían reproducir. Que una vez que se morían, ya no se podían recuperar. Bueno, ¿qué pasa si les digo que esto no es del todo cierto? Que existe una capacidad que tienen estas células de generar nuevas conexiones entre sí. Y esta es la neuroplasticidad. A mí el concepto de neuroplasticidad me llevó a entender que cada persona puede, por caminos distintos, llegar a resolver trastornos del aprendizaje de manera distinta. Y eso me llevó a entender como pediatra que cada persona se va a ir desarrollando de manera única e individual a cada persona. Obviamente siguiendo un patrón y con el conocimiento de los límites para que se me levanten las banderas rojas de alerta. Y también que no todos los chicos con trastornos del aprendizaje o trastornos del desarrollo van a necesitar las mismas terapias, la misma cantidad de esas terapias. Y más aún, que no todos van a llegar al mismo punto final. Eso me llevó a cambiar la forma estructurada de evaluar la evolución de las personas. Una de las cosas más interesantes y más lindas que tiene la neuroplasticidad es que nos explican las cosas más simples de la vida. Como por ejemplo cuando queremos recordar un momento importante y lo guardamos en la memoria. O por ejemplo, cuando aprendemos algo nuevo como andar en auto. Es como cuando usamos la frase, ¿es como andar en bicicleta? Para algo que no hacemos hace mucho tiempo. Bueno, esto es porque cuando aprendimos eso, creamos nuevas conexiones y que son para siempre. Entonces lo único que tenemos que hacer para recordar ese evento, o eso que aprendimos, es simplemente activar ese circuito neuronal. A mí el concepto de neuroplasticidad me llevó a entender que cada proceso es único e individual a cada persona. Tanto para aprender algo nuevo como andar en bicicleta, o recordar un momento importante, o inclusive para superar obstáculos del neurodesarrollo. Gracias al concepto de neuroplasticidad podemos entender y comprender que cada persona es única e individual. Y que no hay que amoldar los tratamientos según la patología, sino aprender a captar y adaptar cada tratamiento a la persona. Yo soy padre, y no sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo que pasar por el proceso de diagnóstico de un trastorno del desarrollo de sus hijos, pero es un proceso muy angustiante. Cada uno de nosotros sentimos como una derrota personal cada trastorno y más aún los del desarrollo de nuestros hijos. Es sumamente importante entender que hay que incluir a los padres en cada diagnóstico de sus hijos, y más aún en los trastornos del desarrollo. Es sumamente importante y vital para el éxito del tratamiento que los padres estén incluidos y que sirvan como motor y al mismo tiempo de moderador del tratamiento de los chicos. Aprendamos a captar y a promover las capacidades de las personas, y con esas podemos potenciarlas para que puedan sortear obstáculos del neurodesarrollo. Como mensaje final, creo que lo más importante es que nos vayamos de acá imaginándonos nuestro cerebro como si fuese de plastilina, que se va moldeando a medida que vamos aprendiendo algo nuevo. Que miremos a nuestros hijos y que observemos cada pequeño logro que realizan y que se los festejemos, porque lo hicieron creando nuevas conexiones y que son para siempre. Y eso es un esfuerzo enorme, aunque no lo parezca. Muchas gracias.